Hola Silvia, ¿cómo estás? Hola, Ana Belén, un placer enorme estar en contacto con vos y a través tuyo con todos los argentinos que nos están viendo y que siguen palpitando todavía por la vida. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? ¿Tus cosas? Todo bien, recién terminando la última de las reuniones y corriendo para poder hacer el vivo con ustedes. Sí, la verdad es que, bueno, esto de lo remoto también a veces superpone muchísimas actividades virtuales que de repente estamos en más de un Zoom a la vez casi, ahí Así dividiendo. es. Bueno, todos los que se fueron uniendo ya te conocen, la mayoría, pero bueno, te voy a presentar como te mereces que te presente. Eh, la senadora Silvia Elías de Pérez, por la provincia de Tucumán, parte de la Unión Cívica Radical, una mujer que nos representa a las mujeres y sobre todo a todos los argentinos, especialmente a los más indefensos, los niños por nacer y también las mujeres embarazadas. Desde hace ya mucho tiempo, de hecho, de los años de edad que tengo y de los pocos legisladores que fui conociendo en estos tiempos, creo que fuiste una de las primeras, incluso antes del debate en el 2018, que ya trabajaba intensamente en el tema. Y bueno, y después te hiciste conocida por el hacer, ¿no? El que hace empieza muchas veces a hacer ruido y así lo hiciste vos, un sano ruido que en el 2018 nos dio muchas alegrías a todos los argentinos y bueno, y también un reciente resultado de un año muy duro para todos los argentinos en un montón de temas que se coronó con la reciente sanción de la ley del aborto acá en Argentina. Y bueno, y un poco me invitan para consultarte acerca de eso, así que vamos a hablar un poquito de cómo lo viviste. Creo que es algo de lo que todavía no volvimos a hablar públicamente o dejamos pasar un tiempito, me parece sano, prudente, pero la verdad es que todos estamos con el reciente festejo, celebración del Día del Niño por Nacer, todos estamos bastante ansiosos, creo yo, preocupados también de ahora cómo nos organizamos, cómo seguimos y qué tenemos que hacer. Pero bueno, para ir, como diríamos, con los antecedentes primero, preguntarte, bueno, ¿cómo viviste vos el doloroso 30 de diciembre del 2020, en donde, nada, con muy poco tiempo, muy poquitos días, muy distinto al 2018, llegó una sesión en la que, bueno, vimos lo que sabíamos que podía pasar, porque en el 2018 había pasado en la Cámara de Diputados, pero creíamos que quizás, como es una Cámara más seria, más difícil de penetrar en lo que son las negociaciones y bueno, y el pedido de votos, como sabemos que pasó, veíamos un poco más difícil que se pudiera romper esta valla de la defensa de la vida que había. Sin embargo, bueno, el resultado nos dejó algunas amarguras, incluso de quienes creíamos que defendían la vida. ¿Cómo lo viviste vos desde tu banca y desde tu trabajo y compromiso con la vida? Con un dolor enorme. Creo que algunas cosas todavía las íbamos descubriendo mientras se llevaba adelante la propia sesión y a otras las descubrimos cuando era la votación. Así que te diría que con el corazón partido en dos, ¿no? Pero primero yo quiero hacer toda la película y todo el reconto porque si no nos quedamos solo con la parte amarga. En la primera discusión de la defensa de la vida y en la primera discusión de aborto, nos sirvió para encontrarnos, para darnos cuenta la enorme cantidad de argentinos que somos capaces de jugarnos para que todas las personas tengan derecho a vivir, para que todos los niños argentinos puedan nacer, puedan crecer y después además puedan llegar a ser lo que deseen. En ese momento te diría que me sirvió esto para descubrir senadores y senadoras maravillosos que jamás había tenido la posibilidad de trabajar con ellos juntos porque estaban en una bancada diferente. Aprendí que se podía hacer cosas con bancadas que eran totalmente distintas a la mía y que podíamos tener miradas comunes. Y ahí conocí a Cristina y nos hicimos grandes amigas, con el propio José Mayán, con mucha gente de otras bancadas con las que empezamos después a trabajar juntos en otros temas. Bueno, llegamos a esta oportunidad y ¿qué es lo que me encuentro? Primero con un año que hemos estado encerrados, en donde nos han metido un montón de miedo, en donde han cerrado los colegios, han cerrado las parroquias, han cerrado la posibilidad de que compartamos, de que vivamos, de que sintamos juntos. Bueno, y
con un congreso virtualizado, en donde es mucho más fácil para un senador desconectarse y decir, oh, se me cayó el internet, que poniendo la cara, poder decirle a su pueblo y a su gente, mirá, yo voy a estar a favor de esta ley porque me lo pide el presidente. Eso sumado a un presidente que yo esto no he tenido oportunidad de verlo en otra oportunidad, donde él personalmente, te diría que trabajaba sobre los senadores, a los que presionaba, y a esto yo lo denuncié antes de entrar al recinto porque ya lo veíamos qué era lo que estaba pasando, y que esto teñía de una manera dramática, te diría, la sesión. Y luego una sesión cooptada por completo, toda de verde, yo era la única persona que sostenía los colores celestes cuando me tocó el turno ya al final. Mucha tristeza, Ana Belén, porque siento que el Congreso no ha representado, primero, no ha representado a la mayoría del pueblo argentino. Segundo, hay muchos de los senadores, porque yo respeto al senador que piensa diferente y que en su equivocación, pero en su convicción profunda, él cree una cosa diferente a la nuestra, ese yo lo respeto. Al que no respeto es al que pensando como nosotros se ha dejado cooptar, se ha dejado presionar y ha votado de una manera distinta a lo que él mismo cree. Y lo digo así porque no solo porque en la oportunidad anterior votaron diferente, sino porque 2 o 3 meses antes habían presentado leyes que se referían a la defensa del niño por nacer, que a nosotros mismos habían estado trabajando dentro de nuestros WhatsApp, estuvieron hasta último momento, y lamentablemente los vimos desconectarse, los vimos votar a favor, borrarse. Bueno, fueron muchas sensaciones de profunda tristeza, pero esa misma movilización, con todos ustedes en la calle, ustedes jugándose en los medios, también me dejó la claridad absoluta de que esto recién comienza. Y eso nos tiene que quedar claro, absolutamente claro, Ana Belén, esa es la clave de todo, esta lucha para nosotros, los que creemos que todas las personas tienen derecho a nacer, a vivir, a crecer, a ser pleno, recién ha comenzado. Bueno, a mí me llamó mucho la atención que en el medio de la noche de la votación en el Senado el 30 de diciembre, saliste a la calle donde estábamos varios, ¿no? de los argentinos bueno, que en un fin de año muy difícil, en donde es cierto que quizás no éramos la misma cantidad quizás de personas que en el 2018 en el Senado, que incluso bajo la lluvia habíamos sido un montón, en un clima quizás derrotista, ¿no? Porque las operaciones empezaban a ser un poco más públicas ya del presidente juntándose con algún senador, viajando a alguna provincia, dando algún guiño, algún mensaje a algún gobernador, con quizás el pedido de algunos votos de los senadores de su provincia, y nos transmitiste la fuerza, digamos, creo yo que tuviste y que mantuviste durante toda la sesión, y que fue muy importante, digamos, también para el afuera, y para que nosotros en ese mismo momento en el que estábamos siendo testigos, como vos adentro sentada en tu banca, de lo que estaba sucediendo, también ya empezáramos a mirar, quizás a veces no lo hacemos, ¿no? Y menos cuando estamos en el medio del barro, en el medio de la batalla, a mirar un poquito más a largo plazo. Y esto me lleva a preguntarte bueno, quizás es muy difícil la pregunta, ¿no? Y es la que todos nos hacemos un poco, pero ¿y ahora que se aprobó el aborto, qué? ¿Qué pensás qué desafíos nos esperan legislativos y creo yo sociales también, ¿no? Para seguir defendiendo la vida. Te diría que a nuestros grupos y a todos los argentinos que estamos convencidos de lo mismo, nos esperan todos los desafíos, porque hasta antes de esta ley la vida en la Argentina estaba protegida. Y entonces muchos de nosotros luchábamos para que ese niño que había nacido y de pronto era de una situación de extrema vulnerabilidad tuviera lo necesario, otros luchaban para que la mamá no se sintiera sola. Bueno, hoy la vida no está protegida en la Argentina, hoy corre serios riesgos, por lo tanto, ahora se juega nuestro verdadero desafío, nuestro desafío de proteger a la mujer que hoy no tiene la libertad, porque esta ley no se la da,
de ser bien informada, de tener toda la información y de tomar ella las decisiones por su propia cuenta. Hoy eso no existe en la Argentina. Entonces tenemos que luchar para que a la mujer tenga conserjerías que de verdad le den todo el abanico y no solamente que le hablen de aborto como si fuese la única salida. Tenemos niños cuya vida está peligrando, porque hay lugares en los que ya se está saliendo a la luz que pasa lo que nosotros decíamos que iba a pasar, que una mamá por ser vulnerable llega a una guardia donde hay un médico abortista y el médico abortista la empuja para que realmente tome la decisión de acabar con la vida de su hijo. Entonces tenemos el segundo desafío, todo lo que esté a nuestro alcance para lograr salvar la vida de ese niño que está en peligro. Y por el otro lado, entender, te diría, que la libertad y la conciencia de los profesionales no puede ser vulnerada. Entonces, el ayudarlos para que pueda haber una objeción de conciencia plena, para que ningún argentino sea obligado a hacer lo que su conciencia le dicta que no debe hacer. Y te diría que son como muchas batallas juntas, así que es importante que los providas ya no lloremos más, ya no desesperemos más, sino que nos pintemos la cara, pero con color esperanza y salgamos a pelear. Bueno, me parece fundamental esta bajada que haces también de qué es lo que tenemos, lo concreto que tenemos que hacer ahora, porque hoy tenemos esta ley, la ley 26.610, que aún no fue reglamentada y que incluso ha tenido un decreto aclaratorio en el concepto de salud, a pedido de un senador que estaba a favor del aborto y que incluso manifestó tener serias dudas con lo que esta ley dispone, como decías vos recién, en materia de objeción de conciencia, también en relación al plazo. Sabemos que también puede pasar que hoy llegue una embarazada con un embarazo en el tercer trimestre, incluso en la última semana del embarazo, y también podría pedir que se cumpla esta ley con ella y descartar a un niño por nacer de casi 9 meses de gestación, es decir, un segundo antes a que tenga que nacer ya por el parto. Y bueno, y creo que eso aún no está saldado y que es lo que hoy también, si bien tenemos este gran problema, trae los serios problemas de que se pueda aplicar esta ley. Y esto me lleva a comentarte esto que se viralizó a raíz de una nota radial que dio el gerente del Hospital Materno Infantil en Salta, Federico Mangione, en donde él, médico pro aborto, de una provincia en la que casi no hay profesionales de la salud que estén a favor del aborto, dijo, de hecho, que en su hospital tenía 3, creo, médicos que no eran objetores y que eran 3 los que estaban haciendo toda la cantidad de abortos que se estaban haciendo ahora. Dijo que esta ley estaba trayendo serios problemas por el plazo gestacional, y también por la objeción de conciencia, porque no había, al menos en su provincia, le pasaba que no había médicos que quisieran realizar los abortos. ¿Qué pensás de esto que está pasando, no? Que es la agenda de la realidad, ¿no? Nos impusieron quizás ideológicamente una ley con determinadas condiciones para las que ni siquiera nuestro sistema de salud, ni siquiera la comunidad, la sociedad estaba preparada para hacer cumplir, porque justamente contraría lo que la mayoría de los médicos quieren. Primero en una Argentina con pandemia, en una Argentina donde el 50% de la población tiene hambre, no pueden decirme que el aborto es prioridad. O sea, terminar con la vida de un argentino jamás puede ser prioridad. Segundo, las cosas que están pasando con la ley, nosotros dijimos que iba a pasar, porque es una ley extrema, absolutamente extrema. No pone límite a nada, claro que pueden llevarse a cabo abortos hasta en el canal de parto. Y cuando ahora nosotros escuchamos que el médico describe el horror de sacar a pedazos a un niño, el horror de tener que quebrar sus huesos, a todos nos parece una locura. Y la gente, yo escucho por ahí que se escandaliza por lo que dice el doctor, y el doctor lo que dice es exactamente el horror que significa el aborto. Pero lamentablemente parecería que nos gusta disfrazarlo de otra manera para que se crea una cosa diferente. Entonces, el tema de los plazos, eso es una barbaridad que jamás podría haber salido de la manera que salió. Y aunque se logró esta corrección y aunque es importante
la corrección que se hizo de que no decía la palabra integral en el término de salud, queda en una situación ambigua porque van a empezar con toda la historia que empiezan ya los planteos y demás en los distintos nosocomios, a donde les dice de que, bueno, que la OMS entiende que salud es esta cosa, la total bienestar físico, psíquico, social y todo lo demás, por lo tanto, por cualquier motivo podrías terminar con la vida de tu hijo, ¿no? Y el tema de la objeción de conciencia también lo dijimos, es tan enredada que deja al profesional de la salud, a todos los profesionales de la salud, no solamente a los médicos, verdaderamente muy expuestos. Y nadie puede obligarte a actuar en contra de tu propia conciencia, menos en nuestro país, en donde la Constitución es la que nos está resguardando estos derechos. Pero claro, si no resguardan el primer derecho humano, que es el derecho a poder vivir, imagínate que van a resguardar el resto de los derechos. Entonces, a los profesionales que les decimos que estamos a su servicio para poderlos ayudar, para poderlos dar las herramientas necesarias para que hagan las objeciones de conciencia. A los grupos pro vida les digo que se capaciten, que salgan a ayudarle a sus profesionales, que los respalden, que le enseñen al que no sepa cómo pueden hacer las objeciones de conciencia, pero nadie puede obligar a ningún profesional a actuar en contra de lo que él mismo cree y sabe, porque acá además de lo que es en conciencia lo que una persona piensa, lo están obligando al médico a actuar de una manera distinta a lo que su propia ciencia le está diciendo, porque le pone determinadas cuestiones obligatorias, tiempos y demás, que lamentablemente, aunque el médico sepa que no es lo mejor para la paciente, para la vida de la mujer, lamentablemente lo empujan para que lo haga, ¿no? Silvia, hace un ratito lo dijiste, supongo que algunos se sumaron después a este vivo. ¿Quién pensás que fue el principal operador para que la ley saliera tan rápido? El año pasado, en un plazo de menos de un mes, tuvimos 2 sesiones y en plena pandemia, como decías vos recién, en un año en el que los argentinos estamos muy heridos, muy lastimados vimos en vidriera todas las deficiencias de salud pública más que nunca, con hospitales colapsados, médicos colapsados, 6 de cada 10 niños que no tienen para comer y situaciones extremas de pobreza, pérdida de puestos de empleo de trabajo, cierre de pymes. En materia de desigualdad y de pobreza se ha agudizado mucho el año pasado y en medio de ese contexto, en donde había un montón de prioridades, hubo operadores de esta ley, hubo personas que insistieron hasta en el mismo momento de la sesión para garantizar los votos para que saliera, incluso con estas promesas como la que comentabas recién, ¿no? Eliminando de la palabra integral al concepto de salud. Ahora, yo revisé hace un ratito como para refrescar un poco algunas cosas antes de juntarnos y veía que en los mismos considerandos de la aclaración que hicieron por decreto, dice que van a seguir entendiendo el concepto de salud como lo define la Organización Mundial de la Salud. Entonces, es la aclaración de del no cambio. ¿Quién pensás que operó para que la ley salga y salga en estas condiciones? Sin duda que el presidente de la Nación en persona, ¿no? Independiente de Vilma Ibarra, de algunas personas del Poder Ejecutivo que actuaron de manera directa sobre la Cámara, nunca he visto la intromisión de la manera que le he visto ahora del Poder Ejecutivo en la Cámara. Y con el propio presidente no lo había visto jamás. Acá ha sido el presidente en persona el que actuaba sobre determinados senadores cuando ya los números no les llegaban a cerrar, porque hasta último momento verdaderamente nosotros teníamos por convicción los números para ganar. Lamentablemente la presión le ganó a la convicción, y entonces así es como el presidente en persona llamó a determinados senadores o senadoras de diferentes provincias y terminó dándoles vuelta el voto. Esto es dramático que pase en la Argentina de hoy. Y utilizaron por eso el último día del año, el último día cuando todavía además lo encontraban al pueblo preocupado por otras cosas, desesperado por terminar su año, por celebrar la fiesta, un año dramático en donde muchos de nosotros habíamos despedido seres queridos por la pandemia, donde otros habían estado aterrados, donde muchos habían perdido el trabajo, donde verdaderamente era un combo
tan dramático que lo último que hubiese esperado en la Argentina es que como frutilla del postre el último día del año, entre gallos y medianoche, terminen sacando esta ley. Es muy triste, pero esa es la verdadera historia, Ana Belén. Este año es un año difícil porque, bueno, como decíamos al principio, quizás en la agenda legislativa, parlamentaria, sea más complejo porque es un año electoral y bien sabemos que los años electorales se complica un poco la agenda y los temas. Y bueno, y más en este contexto en el que seguimos en plena pandemia, en el que no sabemos si va a haber un nuevo confinamiento, si vamos a retroceder algunos pasos en las fases, digamos, de este nuevo distanciamiento o esta nueva normalidad, como se le llama también, de vivir con la pandemia mientras se lleva a cabo el plan de vacunación, que también ha traído y ha despertado muchísimo de qué hablar y muchísima falta de transparencia en el último tiempo. ¿Qué pensás en este año electoral sobre algo que nos preocupa bastante, creo yo, a la sociedad civil, sobre todo, que a veces no logra comprender qué es lo que pasa en el más alto poder político cuando se definen y se cierran las listas de quiénes van a ser los candidatos que nos representen? ¿Crees que el tema va a estar incluido en la agenda del cierre de listas y que tendremos posibilidad de que haya más candidatos celestes en todos los partidos, Sí, digo, como en el que estás sí. vos, estamos en todos los partidos? ¿Qué crees de ese tema para este año? Te diría que es importante las acciones que tomen los grupos Providas también, para que quede claro que este tema no ha concluido, que este tema no ha terminado y que por lo tanto los distintos partidos políticos tengan en cuenta al momento de cerrar sus listas que este es un tema que a la ciudadanía le interesa. Y esto es clave, porque creo que un error ha sido creer que se podría armar partidos políticos que sean a partir de este tema como único gran tema y demás, y ha terminado esto no llegándose a sentar mayor cantidad de diputados y senadores. Entonces, la clave está en entender que en los diversos partidos políticos, no importa cuál sea y cuál le guste a cada uno, lo que tenemos que conseguir es que las personas que nos representen en esos partidos políticos tengan estos valores arraigados y la defensa de la vida absolutamente como una convicción personal, ¿no? Como una convicción profunda que esté por encima de cualquier presión que pueda venir mañana. A nosotros ahora nos queda, te diría que remar con el río en contra, y tenemos que remar por la vida de todos los argentinos que hoy la tienen amenazada. Entonces, nosotros desde lo legislativo tenemos que hacer algunos recortes urgentes, lograr que haya una ley en donde la objeción de conciencia esté más clara, en donde la libertad de que a la mujer se le informe la totalidad esté clara, donde algunos límites de tiempos estén claros, independiente de que lo que querríamos es que se derogue esta ley. Entonces, para eso también el pueblo argentino puede hacer una iniciativa popular. Hoy se están recogiendo firmas y demás, pero además se puede hacer una iniciativa popular con todas las letras, en donde logremos que haya 2 millones, 3 millones de firmas de los argentinos, en donde digan queremos que se derogue la ley del aborto. Y esto es urgente, porque lo que viene a continuación de esto es toda una lavada de cabeza y un cambio cultural en donde van a tratar de meter a nuestros jóvenes que esto es algo normal, que esto es todo bárbaro y que lo que estamos haciendo es defendiendo a la mujer. Lejos de esto, no estamos defendiendo a la mujer diciéndole que el aborto es un derecho, porque jamás puede ser un derecho terminar con la vida de un otro, porque el niño es diferente a la madre. Yo tengo 3 hijos y les puedo decir que los amo con toda mi alma y que muchas veces me encantaría que hagan cosas que yo quiero y hacen otras porque son otras personas. Y si hay algo que a uno le cuesta como mamá, cuando máxime cuando son pequeños, es entender eso, ¿no? Entender que son otras personas diferentes a vos, libres y que no pueden ser entendidos como una prolongación de uno. Bueno, acá nos llegó al extremo de creer que es una sola persona, o querer hacer creer que estamos hablando de un solo cuerpo, de una sola persona. Bueno, estas cosas nosotros es urgente que nos ocupemos, porque por lo que van a venir ahora es también por nuestros jóvenes, para decirles que, bueno, que esto es un derecho y que total la ley está, pero las leyes injustas
no obligan. Y es lícito desobedecerlas. Y, y en relación a esto te pregunto, porque lo veo acá en los comentarios, de lo que se viene, ¿no? De cuál es la agenda ideológica que hay detrás de esto. Se discutió, se puso en duda, como decís vos, el inicio de la vida humana y se desconoció al ser humano desde el momento en el que empieza a tener ese derecho, que es el derecho a vivir. Y tuvimos que levantar la voz por los niños por nacer, acompañando a sus madres, ¿no? A las mujeres embarazadas que, como bien contabas, muchas veces son forzadas, obligadas o incluso desinformadas para terminar pasando por el flagelo, la tragedia del aborto. Ahora, también el año pasado quizás pasó un poco más desapercibido, pero creo que es un tema que está empezando a hacer ruido cuando hablábamos y se discutía en ambas cámaras, ¿no? Esto de los protocolos de bioética, de trato digno a las personas que estaban padeciendo el coronavirus, se empezó a hablar mucho del fin de la vida también. Y ya se está corriendo, digamos, en esta agenda ideológica que puede llegar a incluirse el tema de la eutanasia en próximas agendas parlamentarias con diferentes proyectos de ley. ¿Qué pensás respecto a ese tema y cómo crees que también lo debemos encarar quienes tenemos esta convicción, ¿no? De defender la vida desde el inicio hasta su muerte natural? Creo que estamos en lo mismo, ¿no? Te están planteando una situación absolutamente egoísta, donde yo veo que me conviene a mí. Yo de pronto quiero hacer otras cosas y por lo tanto me viene mal un niño que llevo en mi seno, bueno, entonces yo lo descarto. A mí me viene mal el anciano que tengo en mi casa o el enfermo que tengo en mi casa porque no me deja que haga esto o lo otro de más allá. Entonces le busco una historia, busco un justificativo para terminar con su vida. Mira, es inadmisible, inadmisible. Ninguno de nosotros somos dueños de la vida. Creo que a veces por ahí nos dicen que nosotros tenemos ciertas posturas desde lo religioso. Yo les he demostrado que he hablado desde la ciencia, que ya ha demostrado cuándo empieza la vida, que tiene de sobra, demuestra cuándo termina también, de sobra, ya antes había posibilidades de que vos tengas duda, pero hoy día ya no hay duda. Bueno, te diría que lo único que tienen una postura religiosa son los que quieren terminar con la vida. ¿Y sabes por qué? Porque quieren ser Dios. Y lamentablemente no son Dios, no somos Dios. Entonces, esto es inadmisible para mí. Ya en la Argentina hay una ley de muerte digna, hay una serie de cosas que hacen que no se sobreactúe con una persona que de pronto está con una situación irreversible, pero bajo ningún punto de vista estoy de acuerdo con la eutanasia, bajo ningún punto de vista, y esto que empezamos a traer y a poner en agenda es la agenda de muerte que viene conjuntamente con el aborto. Cuando hablábamos de aborto hace unos años atrás, muchos decían, uy, dale con el tema y demás, bueno, ahí lo tenemos, ¿no? Y detrás de todo esto hay dinero, mucho dinero, de empresas que hacen mucho dinero con la muerte. Entonces, así como IPPF, que nosotros la hemos denunciado, le hemos demostrado que muchos de los que iban a defender estaban bancados por IPPF, todo esto viene con mucho dinero internacional que hay por detrás y que eso hay que tener cuidado también porque debemos estar advertidos, ¿no? En el reporte financiero de la IPPF, en el último que hay, aparecen en la página 4, si me no recuerdo, la foto en primera plana de las actrices argentinas, ¿no? Este nuevo colectivo que se colgó el pañuelo verde durante el año 2018. Eso, cuando yo vi ese reporte, primero, bueno, me quedó muy claro que no tienen ningún tipo de ganas, de necesidad de tapar, digamos, lo que están promocionando y a quienes están promocionando para que impulsen esta agenda. En su momento, después esto apareció para el 8 de agosto del año pasado, lo dimos a conocer, porque la verdad es que es muy crudo y es muy burdo cómo se financió una campaña en la que nosotros veíamos en cada manifestación que quizás había del lado celeste un escenario así chiquito, todo con mucho esfuerzo, y del otro lado veíamos un tremendo despliegue, famosos, hiperfamosos que daban conciertos. ¿Cómo pensás que jugaron los medios de comunicación y estos actores, ¿no? Que empezaron, actores, digamos, en el sentido amplio de la palabra, que empezaron a aparecer como nuevos influencers tratando también
de promocionar esta nueva agenda? Hubo mucho dinero, mucho, porque bueno, obviamente se estaba abriendo un camino de negocio y entonces estas empresas que trataban de abrir ese camino para venir a trabajar en la Argentina bueno, ponían mucho dinero por detrás en juego, ¿no? En los medios hubo pautas enormes, hay algunas figuras que sin duda deben haber hecho todo esto desde su convicción y a esas las respeto, pero otras lo hicieron también con grandes calles que han cobrado. El tema acá es que esto continúa, Ana Belén, y yo primero les quiero hacer un reconocimiento a vos y a todos los que desde los medios le dan batalla y dicen lo que piensan, porque hay muchos que piensan como nosotros, pero se quedan callados. Entonces, llegó la hora de que digamos lo que pensamos, llegó la hora de que nos animemos, ha llegado la hora de que en cada uno de los lugares no tengamos miedo a que nos señalen por defender lo que ha comprobado la ciencia, lo que ha comprobado te diría lo que protege la Constitución, a pesar que acá se la lleven puesta, ¿no? Pero, pero sin duda que acá ha corrido mucho dinero, era tal cual como vos decías, era muy evidente, pero yo creo también en la fuerza del corazón, del amor, de la garra de la gente, pero tenemos que entender que esto no ha terminado, esto ha comenzado. Y bueno, y las últimas preguntas, más de actualidad. Hace muy poquito, y te escuché también hablar sobre el tema, bueno, los argentinos vimos también, un poco gracias a los medios de comunicación, un testimonio horroroso de las mujeres de las comunidades originarias en Formosa. 86 al menos pudimos conocer mujeres embarazadas que estaban con miedo, escondiéndose por las medidas que se estaban tomando en la gestión de la pandemia en esa provincia. Pero al fin y al cabo, y al tema que a nosotros nos compete, mujeres embarazadas, ¿no? 2 vidas que estaban en riesgo, con madres que tenían muchísimo miedo, que no tenían para comer, que no tenían una vivienda digna y que estaban viviendo escondidas. ¿Qué te produjo ver esas imágenes, escuchar esos testimonios? ¿Y cómo pensás que podemos estar nosotros más presentes para esas mujeres? Esa ha sido la imagen del horror de una mujer que tiene que ir a esconderse para poder tener a su niño, para que nadie se lo quite, para que un Estado no pueda meter la mano y apropiarse de su niño, ¿no? Como en las épocas más negras y más nefastas de la historia argentina o del mundo. Entonces, esto que está pasando ahí también pasa de una manera menos visible cuando una mujer vulnerable cae a un centro asistencial en manos de un abortista que al verla que no tiene los medios, que está desprotegida y demás, la empujan a que aborte a su niño. Entonces, la clave es que nosotros pongamos lugares en donde pueda la mujer vulnerable, la mujer que está con problemas, la mujer que necesita ayuda, buscar donde pueda refugiarse, donde pueda verdaderamente sentir que hay alguien que la puede acompañar para que haga que sus derechos estén protegidos, ¿no? Y nosotros además tenemos que hacer docencia todos los días, hasta que consigamos por ley que haya conserjerías que sean totalmente abiertas y que le expliquen todo y que dejen que la mujer tome las decisiones abiertamente. Pero lo que está ahora saliendo, yo espero que los medios de comunicación realmente los muestren a todas las cosas que están pasando, así como este médico que salió y nos contó el horror de Salta, de lo que estaba pasando en su hospital, que está pasando en todas partes, así como a través de estas mujeres de Formosa pudimos ver lo que significa una mujer que quiere defender a su hijo, así también que puedan conocerse la enorme cantidad de chicas que están despavoridas porque no saben cómo hacer para poder defenderse, terminan no yendo a los centros asistenciales porque tienen miedo de que terminen haciéndole un aborto a sus hijos, ¿no? Bueno, la verdad es durísimo lo que estamos viviendo, pero también, como dijiste vos, es todo lo que nosotros denunciamos hace años, ¿no? Que pasa y que ahora con esta ley probablemente se profundice. Así que
como dijiste, y también sos una arengadora, digamos, cuando uno está medio así cabizbajo. Yo ahora estoy medio resfriada porque estoy aislada todavía, pero esperando los resultados, pero no me quería perder este vivo y la oportunidad tampoco de tenerte cara a cara con las arengas y las buenas fundamentaciones que das y tu mirada a largo plazo sobre todo, de que esto es algo que seguramente los que hoy somos un poquito más jóvenes tengamos que seguir por años y años y quizás en algún momento nos encuentre también ocupando algún lugar de decisión donde también podamos hacer esas leyes, pero mientras tanto sabemos que tenemos que ir bien de abajo a estudiar los temas y a hacer docencia, como decís vos, de algo que parece muy básico, pero que bueno, que es que nosotros los argentinos queremos que se respete a la vida en nuestro suelo. Por eso te pido para terminar y para agradecerte el tiempo, que es el final del día y nos dedicaste un montón, y la verdad que me honra también estar como colaborando con esto que me parece súper bueno, que es una red de legisladores que también a nosotros como sociedad nos muestra, bueno, hay muchos más de los que pensábamos, me imagino que te habrá pasado lo mismo, concejales, legisladores provinciales, diputados nacionales, senadores, ex quizás de legisladores con mandato cumplido que siguen involucrados en la temática. Bueno, un mensaje desde red, digamos, desde tu lugar de legisladora para la sociedad, y especialmente para los jóvenes, ¿no? Sabiendo que esto va a llevar años y que es un trabajo a largo plazo. Primero decirles que así como esta red tiene políticos de distintos partidos que nos une el amor por la vida y la defensa de la vida, así también es importante que en todos los ámbitos creemos estas redes de los que pensamos lo mismo, que nos animemos entre nosotros, que nadie nos ponga mordaza, que entendamos que una cosa es que usemos barbijo y otra diferente que usemos mordaza. Entonces nos animemos a defender lo que verdaderamente es lo más importante de todo, que es nuestra vida. Y les diría que los luchadores de la vida no se cansan nunca. Entonces tenemos que entender que está en riesgo lo más preciado que tenemos y que para eso tenemos que redoblar esfuerzo y que hay algo que es clave. Estos señores de la muerte, estos señores del odio, estos señores que con de cualquier manera nos quieren hacer creer que el camino es un camino de muerte, vamos a decirle que el amor, que la vida vence siempre, les guste o no les guste, vence siempre. Entonces, pongan garra en el lugar que les toque, si es en los medios, si es en la facultad, si es en un trabajo, si es en donde estemos. Necesitamos ser muchas voces, así que yo estoy convencida de que juntos vamos a lograrlo y tenemos que conseguir que esta cultura de muerte no avance en la Argentina. Bueno, Silvia, muchísimas gracias por acompañarnos en este primer vivo. Gracias a la red de legisladores también por todo el trabajo que están haciendo. Es esto como de darnos fuerzas entre unos y otros, la sociedad civil y los legisladores. Creo que tenemos que seguir aprendiendo a trabajar juntos, independientemente del color político. Creo que hay un tema que nos une, como dijiste vos, y es la vida. Así que un placer haber que nos hayas regalado este rato también para escucharte, escuchar qué pensás de lo que se viene y reflexionar un poco sobre cómo tenemos que seguir ahora con más fuerza que nunca luchando para defender las dos vidas. Un placer enorme, un beso gigante para vos y para todos los que nos están siguiendo. Chao, chao, chao. Silvia, un abrazo.